Sí. y de este día de hoy tan importante además. Bueno, sí, hubo viernes, sábado, domingo, han habido un montón de actividades. El viernes hubo un par de intervenciones de parte de la Sociedad Civil por Acción Climática, junto también con otras agrupaciones ambientalistas. Hubo una intervención ecofeminista que fue bien destacada en distintos lugares. Hicieron esta canción de las tesis, pero con una versión ecofeminista. Decía, por ejemplo, el Estado extractivista es un macho violentista. Pues, hubo ahí unas adaptaciones. También se hizo un funeral simbólico del cóndor y el huemul, tratando de emular o de poner la alerta sobre la extinción de especies y que es la pérdida del patrimonio ambiental finalmente de todos los chilenos y chilenas. Las discusiones del fin de semana estuvieron marcadas por el nuevo modelo, esa era la idea. Y en nuevo modelo se habló, bueno, de un montón de cosas, hubo algunas exposiciones internacionales interesantes. Yo participé en una exposición sobre la agrofloresta y cómo en Brasil se habían recuperado terrenos agrícolas para plantar plantas nativas, de hecho sacando las especies exóticas, los árboles, qué sé yo, para poner solamente plantas nativas, generando mucho valor para las personas que hacen este tipo de plantaciones. Fue una súper interesante actividad. Una actividad que me gustó mucho, que está el streaming si lo quieren ver después, de CASA, que es el Centro de Análisis Socioambiental, es una ONG chilena, y habló un profesor de la London School of Economics y una antropóloga que está haciendo su doctorado en economía chilena, Gabriela Cabaña. Hablaron del decrecimiento como una alternativa al sistema económico actual. Y el decrecimiento no significa efectivamente decrecer, sino que significa sacar el ojo del crecimiento y ponerlo en la distribución. Entendiendo que existen ya en el mundo suficientes bienes como para distribuir, que no es necesario seguir extrayendo tanto. Es bien interesante, es una perspectiva que está recién naciendo, ellos así lo expusieron, pero me pareció importante esa presentación en particular, les recomiendo verlas. Y bueno, el domingo fue el Festival por el Futuro, música, gente, alegría y felicidad. Me gustó mucho un grupo que no conocía que se llama Liricistas, que son, sí. son hip hoperos de Maipú. Muy buenos los cabros, me gustaron mucho las letras de sus canciones. Hubo también un cantautor que se llama El Árbol de Diego, que tampoco lo conocía, un cantautor, también me pareció muy interesante su propuesta musical. Y bueno, hubo también algunos grupos más conocidos, tuvo El Hijo del Gato Alquinta, Nano Stern también. estuvo Nano Stern, estuvieron las Mamas Soul, esos son más conocidos, por supuesto, muy interesante todo ello. Fue un lindo día de familia acá. Y ayer, y esto también está en el YouTube de SCAC, si lo quieren ver, ayer estuvo Yayo Herrero, que es una ecofeminista muy conocida, española, hizo una charla magistral de 1 hora y algo, muy interesante. Yo tengo la intuición de que el feminismo y el ambientalismo son las dos corrientes ideológicas que tienen alguna opción de salvarnos de la catástrofe. Y confieso no estar suficientemente instruido en ecofeminismo, creo que es algo en lo que me voy a tener que poner a leer más. Pero la visión de Yayo es una visión de todo el sentido común posible hacia un sistema que nos permita cuidarnos como personas y cuidar también el medio ambiente. Es súper interesante. Me toca ahora leerla más en profundidad, pero partiendo por este video yo creo que uno puede meterse en una corriente ideológica como es el ecofeminismo, que es muy razonable. Yo creo que eso es lo más importante, es muy razonable. Bueno, hoy día es el Día de los Derechos Humanos. Y han habido discusiones súper interesantes, han habido profesores de distintos lugares del mundo hablando de derechos humanos y medio ambiente, de inclusión energética y por supuesto del Acuerdo de Escazú. Y aquí podemos linkear después también con la COP, porque todavía hay una razonable esperanza de que Chile firme el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú es fundamental para proteger los derechos humanos en materia ambiental. Chile es de los pocos países, a pesar de haberlo impulsado, de los pocos países que no lo ha firmado.
Ayer Colombia lo firmó, era otro de los países que no lo había firmado. Colombia lo firmó a propósito precisamente del estallido social que hubo en Colombia, del reclamo por mayores derechos, por mejor participación y del diálogo que en Colombia hubo entre el gobierno y los movimientos sociales. Aquí, a pesar de que este sería como una de esas cosas mínimas que deberían firmarse, no se ha firmado. Todavía quedan algunos días de COP y es de esperar que la ministra Smith anuncie, se firma, esperamos que se firme y se ratifique, ojalá este año, sería lo ideal. Para mañana. Yo creo que para mañana, no sé si te parece que lo dejemos como después. al cierre, Perfecto. pero que me encantaría la voz de Ingrid respecto del acuerdo de Escazú, que nos contaras a las personas que nos están viendo ahora cuál es la importancia de firmar este acuerdo. Bueno, la importancia del acuerdo, aparte de proveer acceso a información ambiental, es justamente que es un acuerdo que va a proteger los defensores, las defensoras ambientales. Y el tema es sumamente importante porque la región, América Latina, es la región que lamentablemente tiene más víctimas, ¿ya? Defensores ambientales al nivel global. Casi la mitad de todas las víctimas, ¿ya? Son de la región. Especialmente de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, de México. Y aunque Chile no es un país que figura con tasas ya de asesinatos tan altos, es un país donde hubo un preocupante aumento de represiones en contra de defensores ambientales. Ya tenemos casos muy raros de supuestos suicidios, como el caso de Macarena Valdés, donde nunca se esclareció la causa de su muerte. Tenemos represiones que tienen que ver no poder ejercer la profesión, métodos legales de juicios tras juicios en contra de defensores ambientales, métodos ilegales, amenazas de muertes, muchos casos en la Araucanía en contra de dirigentes indígenas, mapuche y otros pueblos originarios y defensoras de agua. Y es especialmente preocupante porque en primera fila siempre hay mujeres. La mayoría de los defensores son defensoras muy valientes y muy desprotegidas. Así que ojalá el gobierno de Chile, mientras preside la COP, se decida a firmar este acuerdo sumamente importante que replica un poco la experiencia en Europa, bueno, yo soy alemana, ya, del convenio de Aarhus. Y lo lamentablemente es que un país como Chile, que por mucho tiempo lideró el proceso de Escazú, sin Chile o las negociadoras, ese acuerdo no hubiera avanzado, abandona ese acuerdo tan importante en una fase ya donde realmente se requiere una posición clara en materias de derechos humanos, porque el país está muy cuestionado internacionalmente por lo que pasó en los últimos meses. ¿Por qué tú crees que el gobierno ha sido reacio a firmar el acuerdo finalmente? Y eso también, si quieres ahí comentar, Martín, ¿cuáles son los argumentos finalmente para que a estas alturas todavía no tengamos acuerdo? Bueno, eso me lo tienen que explicar los chilenos, ¿no? Porque hubo en algún momento la discusión que tiene que ver con el conflicto que hay con Bolivia, ya, por el acceso al mar. Pero yo creo que en la actual situación, donde todo el mundo mira hacia el país y hay una falta de prestigio, de credibilidad por las violaciones masivas a los derechos humanos, hay un cuestionamiento profundo cómo el país que preside la COP25 aún se resta a un acuerdo tan importante, ya, porque internacionalmente ya solamente ayuda a desprestigiar más a un país que ya ha perdido mucho prestigio en las últimas 6 semanas. Justamente, es más, sí, la verdad es que el argumento de la posible demanda boliviana a mí siempre me ha sonado poco probable, y las conversaciones que hemos tenido con expertos en derecho internacional nos lo hacen ver poco probable también. No parece que del acuerdo de Escazú efectivamente haya un riesgo en términos de soberanía
por una demanda boliviana. Yo más bien, y a pesar de que nunca han habido explicaciones oficiales suficientemente satisfactorias, creo que más bien hay una visión de la participación ciudadana, del acceso a la información, del acceso a la justicia, como lo que Libertad y Desarrollo lo ha dicho, de hecho, en el Mercurio, como lomos de toro a el desarrollo. Y esa es una visión profundamente equivocada. Es creer que el desarrollo es precisamente el tipo de visión que nos tiene en la crisis social actual. Creer que el desarrollo es simplemente la mejora de las condiciones para un grupo de la sociedad y no para la sociedad completa, cuando cuestiones como la participación, el acceso a la justicia y el acceso a la información permiten una distribución un poquito más equitativa de ese desarrollo, o de la falta de él incluso, o sea, de la falta de no generar proyectos que van a dañar los territorios, por ejemplo, que significa mantener las cosas en una situación mejor que la que podrían estar con proyectos que son invasivos de los territorios. Veo más bien esa lógica de libertad y desarrollo del señor Larroulet, que está ahí en el segundo piso de la moneda, de ese tipo de intereses, más que una cuestión propiamente tal de soberanía en Bolivia. Clarísimo entonces las opiniones ahí. Martín, vienes llegando de la COP25, hablaba también Ingrid ahí justamente qué pasa con Chile afuera, cuál es la imagen país en este momento allá, cuál fue tu experiencia, cómo estaba el ambiente, lo que ha hecho también el país allá justamente en las negociaciones y los anuncios. Sí, súper. Bueno, es verdad, yo estuve alrededor de una semana como una persona independiente, por decir así, representando a la SCAC, o representando también a Ladera Sur. Nosotros fuimos invitados puntualmente, o sea, como proyecto teníamos una actividad en la COP25, pero de alguna forma quisimos participar en todas las actividades posibles, ya sean oficiales o no oficiales, para ver un poco cómo funcionaba. Para nosotros como equipo, o para mí como persona, la primera vez que yo participaba de una COP. Y sin latear mucho, fueron muchas conclusiones. Primero, los primeros días sí reconozco que me dio mucha pena de que esto no le ocurriera en Chile. Era por decir, una fiesta o una conglomeración de muchas personas que están trabajando con estos temas, que si hubiera sido en Chile, la agenda de todos los temas que estamos conversando hubieran sido mucho más fuertes para tomar decisiones importantes para el país. De todas formas, eran varias las cosas que iban pasando que yo iba observando. Por un lado, veía al gobierno de Chile, por decir así, que tenía que cumplir la presidencia de la COP a nivel mundial, y de alguna forma también cumpliendo un rol, y ahí había un poco como unos temas metiendo un poco la agenda de lo que estaba ocurriendo en Chile, en lo que estaba pasando allá. Y eso obviamente los primeros días yo sentía, como decía, como observador un poco independiente, de que eso siempre hacía como un poco de chispa, y había un poco por parte de la sociedad civil, habían dudas y habían también quejas de que no podían mezclarse estos temas. No podía aprovecharse esa plataforma para meter los temas que están ocurriendo acá. Pero como dice Ezio, también lo conversábamos, en Chile un poco lo que está pasando, todavía un poco inorgánico, y por otro lado está creciendo todo lo que es la manifestación feminista, pero sí o sí también lo veíamos que el tema del medio ambiente va a ser la otra corriente fuerte que va a entrar un poco a liderar todas las demandas que se están necesitando, porque son temas que van muy de la mano. Voy mezclando un poco temas. Participamos de la marcha que se ocurrió en Madrid, que fue una marcha súper potente, fueron alrededor de 500.000 personas. La delegación chilena, como decía, presidida por la SCAC, también por el pueblo originario, fue súper potente, estaba dividida, bueno, te lo comentaba tras cámara, Bárbara, que era impresionante el nivel de organización de las marchas allá, donde te citaban a cierta hora y tú tenías que estar en un lugar en específico, y todo resguardado y todos obedeciendo, y muy distinto a lo que vimos acá. Y bueno, se respetó que los primeros que estuvieran en la marcha fuera el equipo chileno, por decirlo así. Y eso fue súper potente, porque de alguna forma porque eso había que hacer de alguna forma, representar a que esta COP estaba en Madrid, pero de alguna forma sí tenía un componente muy fuerte chileno. Entonces, como los chilenos, como sabemos manifestarnos, hicimos hartos ruidos, fue súper importante que Chile liderara esta marcha hasta llegar
Al finalizar la marcha, donde hubieron distintos discursos, partió Greta, luego estuvo el actor Javier Bardem y después también estuvo representantes de pueblos originarios chilenos, distintos pueblos originarios de América. Y bueno, la onda que se producía ahí era súper potente. También te contaba fuera de cámara que de alguna forma también muchos los cantos de los pueblos latinoamericanos era súper potente, en el sentido que el discurso era contra el colonialismo español, estando en el propio Madrid. Entonces, lo que se produjo ahí siento que fue súper potente y resalto todo al equipo SCAC, a todos los chilenos de alguna forma, de que siendo obviamente minoría, sí se hicieron notar y sí hicieron llegar con su mensaje. Otras cosas que yo pude observar, a la vez que estaba la COP, estaba también una COP paralela, igual que el SCAC, estaba ocurriendo también en Madrid, en una universidad. Yo personalmente no pude asistir porque estaba con una agenda fuerte en la COP, pero con la sensación que yo me quedo también, esto soy un poco mezclando temas, es que me daban ganas de que todo lo que yo estaba viendo, toda la cantidad de estudios, informes que iban presentando todos los académicos, todos los científicos, creo que hay un gran deber de que ese conocimiento sea traspasado a la ciudadanía. Como que siento que de las cosas que pude vivir esta semana es que la COP es, como digo, me da pena que no ocurra en Chile porque se produce algo muy especial, el nivel de conocimiento que hay ahí es muy potente, pero sigue siendo en la elite del conocimiento. Y creo que el desafío es que ese conocimiento se traspase. Nosotros como Ladera Sur tratamos de alguna forma de ir contando qué estaban haciendo diferentes chilenos. Era yo solo, no tenía mucho más equipo para poder hacer más. Pero creo que el desafío es que eso no quede nuevamente, como decía, en esta elite y que todo ese conocimiento se traspase a políticas públicas también. Creo que si es la COP25, o sea, ya 25 años y los índices siguen subiendo, es que quizás no ha sido muy exitoso, por decir así, las COP. O sea, tiene que haber un quiebre para que esto realmente, y ahí, bueno, me sumo a Greta, que a la gente le gustará o no, pero es el llamado a la acción. Creo que ya los estudios están, los informes están, y todo dice que hay que hacer los cambios. Y eso, por digo, se transmite a la demanda de lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en diferentes partes del país. Yo creo que ya los diagnósticos están y está el cambio. Yo, por mi parte, como les decía, el tema de las negociaciones de la COP, yo estuve más la primera semana donde estaban recién comenzando. Los días importantes van a empezar, creo que a partir de hoy día ya hasta el viernes. Quizás eso nos puede contar un poco más, que entiende más cómo el proceso de las COP, que ha vivido otras COP, cómo se va negociando las diferentes cosas. Ya hoy día sabíamos que creo que hay un tema que lo corrieron ya para la COP26, o sea, pero creo que como experiencia, como evento, creo que es un evento muy importante que va a ir agarrando cada vez más fuerza, pero mi observación y mi opinión personal es que esto tiene que bajar de esta como élite académica o élite científica o élite y traspasarlo a la sociedad civil. Probablemente en eso la cumbre paralela colabora, ¿no? De bajar un poco los temas. Bajar los temas y que sean de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ahora, hablando primero un breve detalle como a nivel global y después nos entramos a la agenda chilena. Claro, la COP, como dices tú, cada día avanza más, pero igual es poco y se queda ahí y los índices son cada vez más complicados, más nefastos. ¿Debiera haber eso, y esto te lo pregunto directamente, algún tipo de obligatoriedad para ciertos países que desconocen simplemente el cambio climático, que no se integran en la COP, que salen del Acuerdo de París, por supuesto el caso de Estados Unidos, porque a pura voluntad, al parecer, no llegamos a muy buen puerto? Esa es una pregunta siempre extremadamente compleja. Déjame contarte una cosa primero y voy a responderte eso, que a propósito de lo que decía Martín de esto de ir desde abajo hacia arriba. Este fin de semana y ayer se presentó en Madrid y acá en Chile al mismo tiempo el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, que ha sido un proceso de deliberación que se ha llevado a cabo acá en esta cumbre y en la Cumbre Social por el Clima en Madrid y también en los meses previos que estuvimos discutiendo y llegamos a un manifiesto que se va a seguir discutiendo y esto es lo interesante porque a pesar de que ya está redactado, la idea es seguir deliberando sobre él durante todo este año para llevar las voces de los pueblos latinoamericanos a la COP, a la negociación climática, no a la COP, a la negociación climática. Y ahí los puntos, son 9 puntos fundamentales, son muy distintos quizás a los que
se tratan efectivamente en las COP. De hecho, al revés, son los que no se tratan. Derechos humanos, pueblos indígenas, agua, cosas que son fundamentales, entre muchas otras, cosas que son fundamentales para los pueblos latinoamericanos. Ahora, los invito a ver esto en la página web de la SCAC. Sobre la pregunta, el problema es cómo se hace obligatorio algo así. Porque ¿cómo obligamos a Estados Unidos a reducir sus gases de efecto invernadero? No hay una policía global, por lo tanto no hay una manera de obligarlos por la fuerza. La cuestión tiene que ser entre una obligación ética y una cuestión más bien voluntaria. La única discusión sobre obligatoriedad que tiene alguna fuerza ha sido, pero yo no estoy de acuerdo con ella, ha sido vincular los temas de comercio internacional a los temas de cambio climático. Y entonces que el que no cumple con sus obligaciones de cambio climático no puede acceder a los beneficios del comercio internacional. Eso, claro, es como hacer medidas económicas en contra de los países que no cumplen. Puede tener muy buenos resultados con países medianos y chicos, pero con las grandes potencias no tienen resultados tampoco, no tendría resultados tampoco. Entonces, más bien, y uno que está más acostumbrado a jugar de chico a grande, creo yo que la manera de traer a países como Estados Unidos de vuelta es a través de las ideas, a través del discurso y a través de la ética, a través del convencimiento de las personas de que aquí hay cuestiones que hay que hacer. Y por ejemplo entonces, y por eso es que todo este año hemos estado hablando de esto, el hecho de que Chile esté presidiendo la COP, aunque la COP no sea en Chile, si nuestros NDC, que todavía no se cierran porque están en participación, si nuestros NDC terminan siendo unos NDC realmente ambiciosos que ponen una pauta, eso es decirle a los grandes países, miren, nosotros que somos un paísito chico, podemos hacer esto. Si nosotros podemos hacer esto, ustedes están obligados a hacer más que esto. Decirle a las personas, porque sabemos que las élites gobernantes de los países a veces no escuchan estos mensajes, pero sí decirle a las personas de esos países, ustedes aprieten a sus gobiernos para que también se pongan con obligaciones más ambiciosas. Ingrid. Mira, yo de vez en cuando tengo una opinión un poco negativa, de vez en cuando me alegro o estoy más optimista. Y obviamente la COP es un espacio de negociación entre gobiernos en primer lugar, donde falta mucha obligación de cumplir con los objetivos, falta mucho, es mucha negociación por mecanismos de mercado que no nos gusta mucho. Pero por el otro lado, todas estas negociaciones están acompañadas por una sociedad civil muy fuerte. Porque hoy en día muchas de las obligaciones van por obligaciones de mercado, de consumidores, de estándares de derechos humanos y ambientales a lo largo de cadenas de valor, a través de instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, otros que ponen un límite a la contaminación. Porque hoy día sabemos, incluso si cumplimos el Acuerdo de París, no vamos a mantener la temperatura por debajo de 2 grados o 1.5, sino más bien aumenta a los 4 grados. Es un tipping point, es un punto de quiebra donde nos vamos a morir todos. La sociedad civil internacional organizada puede tener un papel muy importante en disciplinar el capital. Organizaciones financieras, el consumo en los países de Europa y también en los productos que consumimos, que no, por ejemplo, es el caso de la palta en Chile, ya roba el agua a la gente pobre, que vemos que hay un cambio, que no consumimos productos de empresas que contaminan, ¿ya? Que vetamos las empresas, que ponemos reglas en mercados internacionales financieros y también reglas en el comercio internacional. Así que yo creo que la COP ha servido para alianzas muy importantes entre científicos, entre organizaciones ambientales que sí pusieron presión en sus gobiernos para que los compromisos sean más ambiciosos, ¿ya? Y también tengan obligación de cumplir. Respecto de los desafíos locales, y ahora entonces nos quedamos en Chile, ¿ha servido la COP también para ir avanzando en nuestros temas más importantes? Mira, fue como yo creo que
fue realmente difícil después de que se trasladó la COP de Chile y de América Latina a Europa, porque hubo mucha expectativa, no solamente en Chile, sino en los otros países de América Latina, con una COP acá, los problemas de la región. Y ustedes, los países latinoamericanos, no contaminan mucho, pero son los países más vulnerables al cambio climático. Chile cumple con 7 de los nuevos criterios que estableció las Naciones Unidas de vulnerabilidad al cambio climático. Así que una COP acá fue una gran oportunidad para que el resto del mundo aprenda que en un contexto de vulnerabilidad, mecanismos de pérdida y daño, ¿ya?, son sumamente importantes para la región, aunque sí aquí con la cumbre social, la cumbre de los pueblos en Chile, con los eventos que se organizan en Madrid, se rescató parte del programa, sí también se perdió parte de la fuerza de tener una COP latinoamericana que resalta el tema de la vulnerabilidad, porque los países de Centroamérica se están hundiendo. Si sube el nivel de mar un poco más, vamos a tener islas desaparecidas. Centroamérica, zona de huracanes, tiene un tremendo problema también con migración forzada, con refugiados expulsados de huracanes, como es la población de Haití. Así que eso sí en Madrid no va a tener la misma fuerza como hubiera tenido acá. Así que es una pena. Es una pena. Martín, ¿cuál es tu opinión Sí, respecto comparto con Ingrid. del cambio de Yo estando allá, el mensaje era mucho eso, de que esta era una COP latinoamericana y al pasar a Madrid se perdió un poco eso. Porque había, como dices tú, mucha esperanza de que las problemáticas latinoamericanas estuvieran en primera plana. Se pierde mucho la agenda de que, como digo, en el caso de Chile, todas las temáticas, todo lo que se iba a poner, todas las organizaciones que iban a exponer, todo. Pero de alguna forma yo creo que ya no solamente lo hemos organizado nosotros, ya se ven en muchos lados de que en el caso de Chile esta crisis que vivimos, esta crisis social, es una crisis socioambiental. Entonces las temáticas medioambientales, porque hay mucha gente que me dice, oye, ahora que la COP se fue de Chile, se acabó el tema del cambio climático, se acabó las temáticas medioambientales, pero yo creo que, o yo así lo veo yo, creo que no. Creo que obviamente hay que esperar un poco que pase la urgencia, obviamente de las principales demandas que están ocurriendo hoy en día, pero el acceso al agua, como decía Ingrid, ese es un tema totalmente que está relacionado con el medio ambiente, del modelo de negocio, de lo que están ocurriendo las empresas, cómo Chile va a desarrollar sus políticas en torno a cómo regula esos temas. Entonces, creo que es una oportunidad esta crisis, viendo en el caso contexto chileno, en que las temáticas y todas las problemáticas medioambientales entren más fuertes, y por eso que también lo conversábamos, hay que, como dijo también, recuerdo lo dijo eso en la charla que está en la Era Sur, que dice quizás en este minuto da lo mismo, quizás no hay que ducharse 3 minutos, no va por ahí, sino que hay que poner los temas en primera plana y seguir un poco protestando pacíficamente o trabajando, por decirlo así. Digo no más protestar, pero digo trabajar en que estas temáticas sí entren en primera línea en las discusiones que vienen ahora en la nueva Constitución, en todo lo que viene en esta carrera que es larga, en que se respeten los pueblos originarios, que se respete la opinión de la sociedad civil. Yo creo que esa es la gran demanda que todos de alguna forma vamos a tener que trabajar para que llegue a las decisiones importantes. Así que sí, comparto que es una lástima que se nos haya hecho acá, pero de alguna forma verle una forma de que esta sea una oportunidad. Eso, sobre las principales demandas que están hoy día respecto del medio ambiente. Sí, bueno, la crisis en la que estamos, la crisis no es solo una oportunidad, yo creo que es la oportunidad de salir de este tren que nos lleva hacia crisis cada vez peores y algún nivel de colapso de la civilización. Las demandas que nosotros hemos tenido, hay demandas que son muy estructurales que pareciera que no se van a solucionar ahora, ¿no? El agua sobre todo, ahora, pero sí pueden solucionarse o empezar a solucionarse con una nueva constitución, porque después de la nueva constitución y diga lo que diga, va a haber que empezar a desarmar un montón de otras cosas que se han construido en torno a la lógica de propiedad y estado subsidiario de la constitución del 80.
Se adelantó el cierre de un par de termoeléctricas, eso lo supimos ayer y lo recibimos con mucha alegría. Más allá de que sea un avance no completo, por lo menos es un avance, se adelantan cierres. Y debiéramos llegar a que se cierre todo antes del año 2030, esto lo hemos repetido hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo hasta que no haya una ley que diga que las termoeléctricas se van a cerrar el año 2030, ojalá así sea. En el tema de Escazú ya lo hablamos, ojalá se firme Escazú. Y yo creo que hay otro punto que me gustaría poner en la agenda a propósito del acuerdo, o no del acuerdo, de la cadena nacional que hizo ayer el presidente Piñera sobre la agenda antiabusos, donde no se incluyó, y esto me parece equivocado, no se incluyó la ley de delitos ambientales. La ley de delitos ambientales la patrocinó este gobierno, la aprobó ya la Comisión de Medio Ambiente del Senado, está ahora en la Comisión de Constitución del Senado y es una ley súper importante porque pone como delito la destrucción permanente de los ecosistemas, o sea, lo que en otras partes se conoce como ecocidio. Y pone también al incumplimiento grave de las obligaciones ambientales como un delito. Entonces, efectivamente sanciona a las personas que tienen poder como para destruir un ecosistema. Y eso es, o sea, poner eso en la agenda antiabusos es mostrar que el abuso estructural también está en lo ambiental. Y por lo tanto yo espero que, aunque no se haya puesto ayer en ese anuncio, avancemos hacia aprobar esta ley. Es una ley en la cual hay acuerdo en general entre los senadores de derecha y de izquierda, por lo menos en la Comisión de Medio Ambiente, y de hecho por eso la aprobaron. Entonces me parece que es posible avanzar y creo que sería importante que avanzáramos y destrabar probablemente alguna resistencia que hay de algunas industrias sobre esa ley. Quiero decir algunas cosas que quedan para mañana, si te parece bien, Bárbara. Bueno, mañana tenemos, por supuesto, más actividades todo el día. Es el último día de la cumbre. Mañana vamos a cerrar a las 7 de la tarde con una intervención musical de Cultura Planetaria, que es un grupo artístico ambientalista. Y durante el día tenemos varias actividades. Quiero destacar dos que son bien relevantes. Desde las 3 de la tarde en adelante están los seminarios de arbolado urbano, de la Red de Arbolado Urbano. La Red de Arbolado Urbano son organizaciones de la sociedad civil de todo Chile que trabajan por proteger los árboles en las ciudades. Un trabajo muy interesante, además que tiene muchas cuestiones técnicas que uno no conoce, que pueden informarse mañana en estas charlas y participar además de esto. Y también a las 4:30 está el lanzamiento de la agenda ambiental de CEUS, que CEUS es una organización estudiantil, es el Congreso Estudiantil Universitario Sustentable. Ha estado muy presente en la Cumbre Social por la Acción Climática y en el SCAC, y van a lanzar su agenda, que estuvieron todo el año trabajando. Yo tuve la posibilidad de participar en su congreso con cientos de jóvenes que participan de esta actividad, y también es muy interesante porque va a marcar una agenda para un sector de la población, el sector de los jóvenes y las jóvenes, que están marcando la agenda global finalmente. Entonces creo que escucharlo y entender lo que ellos están construyendo es súper relevante para ver hacia dónde van a avanzar los temas ambientales. Fantástico. Entonces, todos invitados. Ingrid, ¿quisiera agregar algo más? Martín, también. No. ¿Estamos ok? Bueno, ojalá que se haga el acuerdo de Escazú. Ese es el gran mensaje. Ese sería... Lo vamos a decir los cuatro al mismo tiempo. Hay que Escazú. enfatizar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias entonces, querido Ezio, por habernos acompañado todo este tiempo. Ingrid, por haber venido. Martín también. Bienvenido de vuelta a Santiago. Y ustedes pueden ver este video además en unas horas más a través del canal de YouTube de Ladera Sur y de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Gracias por habernos acompañado y recuerden que mañana todavía hay actividades, es el último día, así que todos invitados acá al Centro Cultural Tío Lalo Parra. Chao.